Bienvenidos todos a un nuevo video de previa de ese partido correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup entre el América y el San Luis City de la MLS. Vamos a repasar la rueda de prensa de André Jardiné junto a Luis Ángel Malagón. También vamos a repasar cuál sería el 11 que estaría presentando contra el equipo de la MLS. También vamos a repasar las últimas noticias. Ojo que ya tenemos dos partidos confirmados en Estados Unidos contra equipos grandes. También vamos a repasar los próximos partidos que se le vienen a la América después de este, y también vamos a repasar cómo llegan ambos equipos a este encuentro, así que no te muevas ni un centímetro porque ya comenzamos. Tengo una espina de lo que pasó de no poder ir a la selección. Créeme que es algo que hoy día quisiera volver a estar otra vez ahí, pelear por un lugar. Está el mundial a menos de 3 años y tengo todavía muchas ganas de seguir creciendo. Soy el mismo tipo que se salió de Zamora, Michoacán hace 14 años. Tengo las ganas de comerme el mundo, de ir por más. Hoy día tuvimos la bendición de ser campeones gracias al profesor, a todo lo que es América, a mis compañeros, y tengo ganas de ir por más. Ojalá Dios quiera nos dé la oportunidad de ganar más títulos en México. Ahora en este torneo tenemos otro más en septiembre, que es el Campeones Cup contra Columbus. Entonces siento muy bendecido. Creo que sí estoy en un buen momento, pero creo que quiero más, y si Dios me permite y me da la oportunidad de América seguir aquí, creo que se pueden hacer grandes cosas. Sí, obviamente Dios así me lo permite. Bueno, creo que al final del día son situaciones que yo creo, no sé, profe, que no le corresponden a uno. Uno es jugador, el señor es el director técnico, ustedes son reporteros. Uno se encarga de jugar al fútbol. Al final del día hay gente encargada de pantalón largo que decide cómo, cuándo y dónde. Si al final esos equipos ya están listos es porque tal vez la actividad pues ya están a la disposición y tienen los medios para que esto se reanude. Y bueno, no creo que sea falta de respeto. Al final pues nosotros seguimos en una competencia. Ahora sí que, pues dicen por ahí, el sol sale para todos, ¿no? Entonces cada quien trata de buscar la manera y la solución a su manera. Y pues nada, nosotros en lo nuestro. Y pues simplemente que Dios nos bendiga, igual a los demás equipos, y pues solo para adelante, lo único que puedes. No es lo ideal, pero bien, así está. No nos compete mucho opinar en este tema. Es un tema mucho más de directivos. Me encanta todas las veces que aquí venimos, me encanta la estructura, como los clubes tiene evoluido en términos generales de estructura, de nivel técnico, de planteles, de nivel de jugadores, nivel de los equipos. Entonces, para mí va por un muy buen camino, y es bueno también para la Liga MX que tenga esta comparación, porque creo que las dos ligas van a frente con esto. Bien, nos encanta estar aquí, nos medindo, competiendo, y bien que sea, como ya hablé en una otra ocasión, de que sea un proyecto que de aquí a algunos años gane más formas y tal vez até más importancia, que se permitan también jugar partidos de ida y vuelta, que piensen en esta competición tal vez como un puntapié inicial de algo muy grande que puede estar allí al futuro, ¿no? Bien, ya hemos escuchado ahí lo que ha dicho André Jardiné y Luis Ángel Malagón en rueda de prensa, iniciando con el portero de las Águilas, donde ya escuchamos que todavía quiere regresar a la selección mexicana después de la lamentable lesión que tuvo antes del inicio de la Copa América, así que seguirá trabajando y desde luego se mantiene este nivel que le estamos viendo en el América. Muy probablemente lo volverán a llamar a la selección mexicana. También escuchamos que está en un buen nivel y que espera ganar títulos con el América, y también ya nos habla de un próximo título que el América se estará disputando contra el Columbus en un partido de campeón de campeones, que sería el campeón de la MLS contra el campeón de la Liga MX, título que se viene en puerta para el América, si no estoy mal, después de unas cuantas jornadas que ya vamos a estar viendo más adelante. También escuchamos a los dos opinar sobre que la Liga MX regresa, al menos los equipos que ya quedaron eliminados de la Leagues Cup ya van a regresar a tener partidos, van a jugar algunas jornadas de la Liga MX. Desde luego la América todavía sigue en la Leagues Cup, así que los equipos que ya fueron eliminados, como Chivas, pues van a estar ahí disputando la Liga MX. Aunque también hay equipos que no lo van a hacer, se van a esperar hasta que regresen todos los equipos después de terminar este torneo. También escuchamos como André Jardiné habla sobre este torneo de la Leagues Cup, y comparto mucho lo que dice. Es un buen torneo que falta que se mejore, falta que se afinen unas cuantas cosas, también algunos cuantos de logística también, pero es un buen torneo y que también podría emularse en algunas otras ligas. Que no le gustaría tener una liga española contra una liga Premier League, aunque claro, hay equipos que son debajo de la tabla, media, baja tabla, que
desde luego no elevan mucho el nivel de la liga, pero aún así estos torneos que te enfrentan contra otros equipos sirven muchísimo, creo que sirven muchísimo. Y ya por último, aunque no lo escuchamos, por ahí también dejó caer André Jardine en rueda de prensa, que está muy agradecido por llegar a la América y que es un sueño hecho realidad. Ahora repasemos cómo llegan ambos equipos a este encuentro de octavos de final, tanto el América como el San Luis City. Tenemos al San Luis City que le ganó al Portland 3-1, para avanzar a esta ronda. Sus mejores jugadores fueron Edward Lowen, Marcel Harter y Christopher Durkin. Fueron los mejores jugadores del San Luis en esa victoria contra el Portland. Y claro, jugadores que tendremos que estar al pendiente de que no generen peligro en contra del América. Por parte del América ya sabemos que ganó 2-1 al Atlas, con un muy buen partido de Javairo del Rosun, también de Eric Sánchez y desde luego Álvaro Fidalgo. También podremos meter ahí a Henry Martín, que metió uno de los goles y que también influyó mucho en esta victoria. Pero pasemos a repasar la alineación inicial que estaría presentando André Jardine para este partido contra el equipo de la MLS, el San Luis City. Y es que tendríamos obviamente en la portería a Luis Ángel Malagón, que ya sabemos que es un inamovible y además salió en rueda de prensa junto al director técnico. Tendríamos a Chicote Calderón y Araujo en la defensa junto a Igor Lichnowsky y Israel Reyes. Tendríamos en el mediocampo a Álvaro Fidalgo junto a Jonathan Dos Santos y a Eric Sánchez en una posición un poco más adelantada. Tendríamos a Brian Rodríguez junto a Javairo del Rosun y Henry Martín en el ataque. Y como lo pueden ver, es una alineación muy similar a lo que vimos en el partido pasado contra el Atlas, fuera de algunos cambios, y ya lo vamos a platicar, que serían Chicote Calderón y Araujo. Y es que Cristian Borja se reportó que después del partido tendría una pequeña sobrecarga muscular. Y por parte de Sebastián Cáceres, sabemos que salió un poco lesionado en el segundo tiempo. Si bien no es nada grave, el cuerpo técnico de André Jardine no lo va a arriesgar para este partido y sufra una lesión aún más grave. Fuera de eso, podríamos tener algunas cuantas sorpresas o cambios ya en la alineación oficial, y sería Ramón Juárez, que podría ser también uno de los que podría entrar en cambio de Sebastián Cáceres en lugar de Araujo. Pero creo que André Jardine se decantaría por la experiencia que te ofrece Néstor Araujo. Podríamos tener también a Diego Valdés en lugar de Eric Sánchez. Ahora, en cuanto a las noticias de esta semana, no les voy a mentir, no han salido muchas noticias, muy escasas, prácticamente ninguna por parte de la América, y que sean relevantes, ya sean temas sobre todo de fichajes, de movimientos, de jugadores que puedan salir de la América. No les voy a mentir, no ha habido nada, y yo tampoco me las voy a estar inventando. Noticias de salidas, llegadas, de fichajes, posibles fichajes, no me las voy a estar inventando. Lo único que ha salido, y como ya lo están viendo, son 2 encuentros amistosos que se van a realizar en Estados Unidos. Hay que mencionar que por ahí sí se ha mencionado que la América estaría pensando si traer lo que vendría siendo un extremo izquierdo o un jugador en ataque que vendría a suplir la baja de Julián Quiñones. Lo estarían pensando todavía si traerlo o no. Pero fuera de eso, las únicas 2 noticias que tenemos es que el América ha confirmado ya un amistoso en Estados Unidos contra el Guadalajara el 13 de octubre y contra el Atlético Nacional el 7 de septiembre, esto en Estados Unidos. Ya para finalizar este video de previa, hay que hablar de los próximos partidos que se le vienen al América después de este contra el San Luis City. Ojo, siempre y cuando pase contra este equipo de la MLS, en la siguiente ronda se podría estar enfrentando, como lo vemos ya aquí, contra el Toluca o contra el Colorado Rapids.
Esto vendría siendo los días ya sea sábado o domingo 17 o 18 de agosto. El horario sería algo similar al que estamos teniendo de 8 y media de la tarde. Por ahí podría estar el horario. En caso de no pasar el América contra este equipo de la MLS, el San Luis City, el América tendría su próximo partido hasta el 24 de agosto, sábado 24 de agosto contra el Puebla ya en la Liga MX, y el 31 de agosto, sábado 31 de agosto contra Cruz Azul también en la Liga MX. Aunque hay que decirlo, con las cosas que están pasando en la Liga MX, de que puede haber equipos que ya se estén adelantando partidos, adelantando jornadas de la Liga MX, mientras hay equipos todavía en la Leagues Cup, podría haber ahí que la América pueda jugar antes. Claro, esto en caso de que no pase contra el equipo del San Luis City. Pero si pasa, ya lo hemos dicho, se podría estar enfrentando contra el Toluca o el Colorado Rapids. Ya estaremos hablando de quién será el rival en el video de post partido. Suscríbete para que no te pierdas ese video y mucho más contenido de la América, previas, post partidos y mucho más de noticias de la América en los videos y en este canal. Si te ha gustado el video, deja tu like, suscríbete y nosotros nos vemos en el siguiente.